Aquí en el libro de Juan, mira lo que la Biblia dice, quiénes somos de verdad. Dice aquí en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 14, voy a leer en esta versión que dice: les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Entonces, la primera cosa que debemos de saber, Dios, Él elige a los jóvenes, porque los jóvenes son fuertes. Los jóvenes son fuertes. Habla con más debilidad, por favor. Los jóvenes son fuertes. Todos los jóvenes tienen una fuerza. Esté en la iglesia o no esté en la iglesia. Por eso aquí la carta, el apóstol escribió y dijo así: yo he escrito a ustedes porque ustedes jóvenes son fuertes. Y nuestra fuerza es lo que le interesa al diablo y a este mundo. Ustedes pueden ver que prefieren mucho más a los jóvenes para iniciar en las cosas malas, desde drogas, desde cualquier otra cosa. Pero nosotros, aunque somos fuertes, nosotros no sabemos la fuerza que tenemos. Y por eso somos dominados. Convivimos y actuamos como si fuéramos débiles, pero la Biblia ya dijo que somos ¿qué? Fuertes. Muy bien, ese es un tema. Dice la Biblia también en el versículo 3 de Proverbios 31. Y en ese tema vamos a explicarles todo. Está escrito Proverbios 31, versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni gastes tu energía en ellas, pues destruyen a los reyes. Mira lo que dice la Biblia. Voy a repetirlo. No des a las mujeres tu fuerza, ni gastes tu energía en ellas, pues destruyen a los reyes. Sirve también para las chicas, ¿no? O sea, que no des tu fuerza a los hombres. ¿En dónde quiero llegar? Nosotros tenemos una fuerza por naturaleza. Y debemos de descubrir en dónde nosotros hemos entregado esta fuerza. En dónde estamos dando esta fuerza. La Biblia orienta aquí: no des tu fuerza a las mujeres. Dice, algunas de ellas destruyen hasta los reyes. O sea, ¿cuántos quieran para reinar? Y no pueden reinar, no pueden dominar, no pueden ser diferentes o marcar la diferencia porque agarraron su fuerza y entregaron a una mujer. Vea que está en la Biblia algo muy antiguo. Porque para mí la estadística es la siguiente. De cada 10, 9 que no quieren compromiso con Dios de entre los jóvenes es porque tienen un problema en la vida sentimental. Problema en la vida sentimental que es crisis de carencia. Tiene una carencia extrema. O sea, que ni le importa la apariencia desde que esté con alguien. Quiere vivir un romance. Quiere vivir una novela. Empieza por ahí. Después de eso, va a partir a la otra parte, que es la parte que más le agrede a Dios y viola las leyes de Dios, que es las relaciones sexuales antes de un matrimonio. Y ahí son varios caminos que se toman, ¿no? Desde la masturbación, desde la pornografía y la desesperación por tener a alguien en el amor. Son crisis que uno tiene y va y entrega su fuerza. O sea que es una carencia extrema. Uno no consigue ser feliz solo. Y eso no tiene como controlar. Es imposible controlar. Porque como ya dice algunos sabios de este mundo, nadie puede controlar ¿qué? El corazón. Y ahí está el problema, porque quien no controla el corazón va a ser destruido por las mismas emociones. Porque el corazón es engañoso. ¿Sí me doy a entender? No des a las mujeres tu fuerza. Sirve igual para las chicas. No den a los hombres tus fuerzas. Gente, yo no hablo a ustedes de lo que yo pienso, o una cosa así que es una idea cualquiera. Es además de lo que está en la Biblia, es lo que nosotros hemos visto a diario en la iglesia. Un ejemplo de cuántos de ustedes que están aquí, que son reyes, o sea, es una manera para decir que fueron nacidos y elegidos para gobernar, para servir a Dios, pero están estancados espiritualmente. La mayoría de los pecados de nosotros son pecados conscientes. Es el no controlar el corazón. Puede ver que todo pecado, la verdad, es una falta de dominio de sí mismo. Piensen conmigo.
Si está en la Biblia que no debemos de dar a las mujeres o a los hombres nuestra fuerza, entregarles nuestra fuerza, y nosotros vamos y entregamos, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Un ejemplo, tú estás aquí, estoy hablando para ustedes que están aquí. Ahí tú estás aquí, quieres un compromiso con Dios, quieres ser de Dios. Excelente, muy bonito, muy hermoso. Ahí te gusta una persona, te enamoras de una persona que no es de Dios. No es que no es de Dios, que no es de Dios para ti. Y ahí el corazón te engaña, entra en crisis por carencia, sea hombre o mujer, te ilusionas por esto. Y ahí empiezas a arreglarte, ya no más porque quieres arreglar, no te arreglas para Dios, te arreglas para la persona que te encanta, que te enamora. Y va y agarra toda tu fuerza y entrega a esta persona. ¿Por qué los jóvenes están débiles? Los jóvenes no son débiles, están débiles. ¿Por qué? Es solo pensar, gente, ¿por qué los jóvenes están débiles? ¿Cómo? Ya puede quedarse para trabajar aquí conmigo. Los inteligentes entienden. Vamos a poner las diapositivas, ¿no? Van a llegar trabajando. Porque mira, lo que ustedes tienen que entender es el siguiente. No es prohibido un noviazgo. No es prohibido. El sexo fue creado por Dios. No es prohibido los placeres. Lo que es prohibido es hacerlo sin la bendición de Dios. Hacerlo sin la dirección de Dios. O sea, en el momento equivocado. A veces las cosas buenas en la hora equivocada es lo que traen los problemas. Porque el diablo quiere nuestra fuerza. ¿Y qué es lo que más nos debilita? A un joven cristiano. Porque un joven que no es cristiano, ele peca. Y para él solo es algo normal. ¿O no es así? Un joven que no es cristiano, besa cuantas chicas quiere, cuantos chicos quieren. Un joven que no es cristiano, habla grosería y para él es una palabra como cualquier otra. Es una palabra normal. Un joven que no es cristiano, o sea, que no sigue a Jesús, que no anda con Dios, para él es normal mentir. Para él es normal la rebeldía. Para él es normal tomar. Tanto que dice la Biblia ya en Isaías, ¿no? Que llegarán días, y ya llegarán esos días, que la gente dirá a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea que para un joven que no es cristiano, lo malo es no tomar. Lo malo es no vivir de manera, ¿cómo sería la palabra? Placentera, así de cualquier manera, haciendo lo que le da la gana. Pero para un joven cristiano es diferente. Nosotros tenemos principios, nosotros tenemos reglas, no reglas de hombres, sino nos basamos en la palabra de ¿quién? Nosotros creemos que la vida no se resume a esto, que no es solamente esto, que habrá una vida después de esto. Sabemos que todo en esta vida se acaba, es un momento. Es difícil hablarle a un joven que piensa que sabe de todo, a los 14 años de edad, a los 18 años de edad, que piensa que ya conoce de todo. Pero ahí entran muchos temas. Si ustedes tan solo obedezcan esta palabra y no entreguen la fuerza de ustedes a las mujeres, hombres, y mujeres no entreguen la fuerza de ustedes a los hombres, ustedes no van a estar débiles. No van a ser débiles espiritualmente. No van a ser débiles delante de la depresión, de la ansiedad, de todos estos problemas que hoy en día parece que es común. Parece que hoy en día es raro que no tiene ansiedad. Parece raro que no tiene depresión. Porque hoy en día es normal. ¿O no? A cada esquina hay miles y miles de personas con esto. Pero ¿en dónde está el problema? Que el joven no es débil, pero es fuerte y está entregando su fuerza a algo o a alguien. El hombre o el chico entrega la fuerza a la mujer. Y la mujer entrega la fuerza al hombre. ¿Y cómo se entrega esa fuerza? Un relacionamiento, noviazgo, amigos con derecho. ¿No es así? Con coqueteos. Un ejemplo del peligro hoy en día que tenemos del internet. El internet es bueno. Pero hay quienes utilizan para el malo. Ustedes saben que hoy en día ustedes ven personas en internet. Ahí ves la persona allá y la ves personalmente, no la reconoces, porque en internet solo ponen lo bueno. Solo foto con filtro, solo foto bonita. ¿O no es verdad?
Aí uno va por la foto, se ilusiona, se deja llevar, somos muy visuales, y ahí uno se entrega. Agarra la fuerza que tiene y entrega eso. Muy bien, aquí la Biblia dice para no entregar la fuerza a ¿quién? Mujeres, no entreguen su fuerza a ¿quién? Al hombre. No entregue su fuerza al hombre. Y los hombres, a las mujeres. Pero ahí vamos a abrir aquí una continuación. Hay quienes no entregan su fuerza a un hombre o una mujer, pero hay quienes entregan su fuerza en otras cosas. Ejemplo, es como codiciar, ¿es eso? O sea, hay quienes entregan su fuerza a amor. O sea, el vicio también. ¿A qué más se entrega la fuerza? A los amigos. ¿A quién? También las mascotas. A la pareja. Mira, no es solamente en una relación. En la mayoría de los casos, no estoy generalizando porque no son todos, pero la mayoría de los jóvenes, principalmente cristianos como nosotros, están débiles porque agarraron la fuerza que Dios les dio a ellos y ellos dan esa fuerza a un hombre, si es mujer, o a la mujer al hombre en una relación que es prohibida. ¿Ya vieron cómo nos atrae el prohibido? Dios le dijo a Adán y Eva, mira, tienen aquí ustedes todos estos árboles. Tienen ustedes aquí un bosque de árboles lleno de frutos. Tienen aquí los frutos, tiene manzana, tiene pera, tiene todo. Coman de todo, pero en aquel árbol, el fruto de aquel árbol, no coman. Dios no dijo no coman de ninguno, solo dijo no coman de ese, lo demás es de ustedes. Y Adán y Eva fueron atraídos por lo que era prohibido, y eso sigue hasta hoy. Porque hay muchas cosas que podemos, hay muchas jóvenes y jóvenes que son uno para el otro, pero queremos aquel que es prohibido. Es prohibido. Y nuestra conciencia sabe que es prohibido. Porque nos gusta el prohibido, porque es nuestra naturaleza de Adán y Eva. La mayoría entrega la fuerza así. Corazón, sentimiento, emoción en un relacionamiento. Ahora, ¿cómo es entregar la fuerza? Quizás yo hablo así, ustedes no entienden mucho, pero entregar la fuerza es cuando, un ejemplo, tú agarras y empiezas a gustarte mucho a una persona y solo piensas en esa persona y solo quieres estar con esa persona y ahí vas y besas a esta persona. Ya está entregando ¿qué? Tu fuerza. Peor cuando se acuesta con esa persona. Sexo. ¿Qué es lo que uno está haciendo? No, está entregando su cuerpo, su alma y su espíritu a esta persona. Sea hombre o sea mujer. Por eso es algo muy grave a los ojos de Dios. Y ahí queda débil. Toda persona que peca queda débil. Todo pecado nos debilita. Muy bien, pastor, yo no cometo esos pecados. ¿De qué manera yo puedo estar perdiendo mis fuerzas? Ahí entran los otros pecados relacionados a eso también. ¿Qué más? El vicio. Porque mira, ¿qué es el vicio? El vicio es la falta de control. El vicio es un esclavo que piensa que es libre. El vicio es un esclavo que piensa que es libre. Un ejemplo, muchos jóvenes de este mundo dicen que no les gusta ser cristianos como nosotros, porque ellos son libres. Mentira, porque ellos no consiguen dejar los vicios. Cigarro, tomar, inhalar, drogarse, inyectarse. Esos son vicios de adicción, químicos, pero hay otros vicios que son iguales, actúan en el cerebro igual. Videojuegos, pornografía, ¿qué? Compras, consumismo, consumir. Ahí, vean ustedes, porque el vicio o el vicioso piensa que es libre, ahí no quiere venir a la iglesia, no quiere ser un joven cristiano, porque él piensa que es libre, no quiere dejar de hacer eso, y piensa que puede dejar de hacer eso a cualquier momento. Mentira. Somos libres nosotros cristianos. ¿Por qué? Porque si yo quiero fumar y tomar o drogarme, yo puedo. Si yo quiero, yo puedo. Y no lo hago porque no quiero. El que tiene vicio quiere, pero no puede dejar el vicio. Yo si hoy decido emborracharme, si hoy decido usar cualquier tipo de droga, yo puedo, porque yo soy libre. Jesús me dio esta libertad, pero los que son viciosos no pueden.
Aunque querem, não podem porque são escravos de seus vícios. O vício é um pecado porque é uma falta de autodomínio, de autocontrole. Uno vive vicioso nisto, seja homem ou seja mulher. E são os vícios piores hoje em dia, porque, um exemplo, a pornografia destrui o cérebro de um jovem. Primeiro porque pensa que isso é relação sexual e não tem nada a ver, é tudo mentira, é tudo encenado e um montão de dinheiro por detrás disso. Sem contar que há estudos científicos mostrando que a pornografia atua no cérebro na mesma parte que a cocaína atua. Dispara os mesmos gatilhos. E isso leva a uma masturbação, que é outro erro, ou seja, uno entrega toda a sua força a isso. E esses pecados, falando da parte sexual, são os que mais debilitam. São os que mais alejam. São os que mais entristecem a uma pessoa. Vocês me estão compreendendo? Se algum de vocês está nisto, de aí vem a debilidade. Que debilidades? A debilidade é a tristeza, é a depressão. É a ganas de não orar, ganas de não fazer nada. É desânimo total. É rebeldia, é sentimento que às vezes vem de la nada de que para que vivo, ou para que existo, ou para que vou à igreja, ou para que minha mamãe, meu papai. Aí começamos a pensar se não me problemas que meu papai, que minha mamãe, que fulano, que me engano. E aí uno empieza a querer buscar em los amigos, uma companhia, llenar o vazio. Querer llenar aquele vazio que não se quita com nada. A que ou a quem tu vas a entregar tu força? Vou repetir, piénsalo. A quem ou a que tu vas a entregar tu força? A força que Deus te deu desde o dia que nasciste. A que ou a quem? Em onde has puesto tu força? Sabe uma coisa muito sencilla que parece bem tonta, pero que é muito normal hoje em dia? Videojuegos. Parece, antigamente era mais algo de los chamaquitos, não? Hoje em dia se vê uns chamacotes, ¿sí? Ou não é verdade? Às vezes jovens que já são hasta casados, têm pareja. E que são viciosos em quê? Em um videojuego. E aí está toda a sua força. Por isso não tem força para sair adelante e prosperar economicamente. Não tem força para sair de um vício, força para cambiar de vida. Porque sua força foi entregada a um homem, a uma mulher, a um lugar ou a algo. Quem me está compreendendo? Todos vocês são fortes. Todos vocês. O jovem que não está aqui dentro com nós agora participando também é forte. Pero está débil porque sua força foi entregada a um lugar em onde não deveria ser entregado. Não importa se tenho família ou não tenho, se me apreciam ou não me apreciam, se sou o melhor de la turma ou sou o pior, se sou o mais guapo ou sou o mais guapo. Temos uma força. Antes de que eu fuera um jovem cristiano e me entregara a Deus, minha força estava puesta em outras coisas. Um exemplo, há muitos que põem sua força na carreira para prosperar e sair adelante, ter uma carreira e estudar, e estudia, pero não desarrolla. Há uma frase que me gusta que diz que muitos niños chegaram a ser adultos sem nunca antes haver sido homens, ou chegaram a ser ancianos sem nunca antes haver sido homens. O sea, que não maduraram, não aprenderam da vida, só seguiram os passos de los padres. Que pobrecito de los padres, muitos de nossos padres não sabiam o que hoje sabemos nós. Eles disseram o que podiam, pero seguimos o mesmo caminho. Todos vocês são fortes. Siga o que diz a Bíblia, não é minha ideia, é o que diz a Bíblia. Não entregue tu força ao homem, não entregue tu força à mulher. Quando eu sei que é o momento, por exemplo, de um noviazgo, ou de preocupar-me por la vida sentimental, é o momento em que tu já tienes como proveer-se a si mesmo, já tienes o Espírito Santo e tienes a aprovação de tus padres, tienes a aprovação de tus líderes espirituales. Aí é o momento. Antes de isso, é só para cair em pecado. É só para encontrar problema. Se não és um exemplo para enriquecer ou para unir-se com uma pessoa por um propósito, não vale a pena. Não sirve. Não sirve. Vocês têm duas maneiras de aprender. Ou aprendam por lo que a Bíblia nos ensina, ou aprendam por vocês mesmos. Pero por vocês mesmos duele mais. Se tu quieres, tu puedes. Si quieres, pues, adelante. Porque ya nos toca tener una naturaleza rebelde. ¿Qué es ser rebelde? Rebelde es ser rebelde. ¿Qué es ser rebelde? Rebelde. Ser rebelde es ser rebelde. Rebelde es desordem, desobediência. Hacer lo que yo quiero. Nadie me controla, nadie me manda.
pero nadie nunca fracasó por obedecer a Dios. Entonces la pregunta es, ¿en dónde tú has entregado tu fuerza? ¿O a quién estás entregando tu fuerza? Hombre, no entregue tu fuerza a la mujer. Ame, queira, conviva, tenga paz con todos, pero no dé tu fuerza a ella. Mujer, no dé tu fuerza al hombre. Entonces, mujer, no des tu fuerza al hombre. Mujer, no te voy a llamar de chica, te voy a hablar mujer, porque todas ustedes ya son mujeres. No des tu fuerza a un hombre. No entregue tu fuerza a un hombre. No entregue. Hay muchos que entregaron la fuerza que tenían a un hombre o a una mujer y se decepcionaron. Fueron traicionados. ¿O no es verdad? No entreguen. No entreguen ustedes la fuerza de ustedes a nada. Entreguen la fuerza de ustedes a quién? A Dios. En las cosas de Dios. Y ahí ustedes nunca serán débiles. Porque la depresión está en el corazón de muchos. La ansiedad, el vicio y los problemas todos que tenemos hoy en día entre los jóvenes. Debilidad espiritual. ¿Y la debilidad espiritual de dónde viene? De entregar la fuerza a un hombre, a una mujer, a un trabajo y a todo lo que es de este mundo. Ahora, cuidado ustedes con la carencia. Carencia. Hay gente que es muy carente. ¿Sabe o que es carente? ¿Qué es carente? Es una persona que carece de algo, que le falta algo. Pero hay quienes tienen esa carencia emocional. O sea que no... Pueden ver ustedes. Quizás tú eres uno cuando estás con tus amigos. Y eres otro cuando estás en tu casa. Eres uno con tus padres y otro con tus amigos. ¿Por qué cambia tanto la personalidad? ¿Eres un actor? ¿Eres una actriz? ¿Por qué? Porque la verdad es que tú eres quien eres de verdad. Eres la persona cuando duermes. Cuando vas a dormir. Cuando estás solo. Cuando solo estás tú. Sin nadie. Dentro de tu casa. Ahí eres la persona que eres de verdad. Todo lo demás es un falso yo que creamos nosotros. Es como si fuera un teatro. Entonces queremos la atención de los amigos, quedamos muy carentes, dependientes de eso, y queremos a todo momento estar con ellos para poder sentirse bien. No era para hacerse. Ahí va uno y entrega toda la fuerza a la amistad. Pero tiene un pero, que tú tienes a esta persona como tu mejor amigo, como tu mejor amiga, y esta persona tiene un otro mejor amigo. Tú no eres el mejor amigo de ella. Tú no eres el mejor amigo de él. Y ahí uno no queda como que correspondido en una amistad. Y ahí se pone de caras. Ya se desanima. Quiere quitarse la vida. Usa de chantajes emocionales. Vamos a acabar con esto. Tenemos que tener amigos, ser felices en el amor y todo lo demás. Pero que nuestra fuerza no sea entregada a esto. Y ni a estas personas. Porque a donde yo entrego mi fuerza, eso va a tener fuerza sobre mí. ¿Quién está comprendiendo? ¿Cuál es la fuerza que Dios te dio y en dónde tú vas a entregar esta fuerza? ¿Qué dice? No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Primera cosa, pongan atención, eso aquí es muy fuerte, está en la Biblia. Me encanta este versículo porque yo soy joven. O sea que no es porque soy joven que voy a permitir que las personas me desprecien, me menosprecien o me tengan en menos o que yo no pueda convivir como los demás. Cambia esta cosa de la cabeza de ustedes de que porque soy joven entonces no puedo eso. Tú puedes hacer todo lo que un joven puede hacer. En tu edad tú ya estás completo. Puedes hacer todo. El problema del desprecio no es el desprecio que viene de las personas. Es el desprecio que viene de nosotros. Una persona que es despreciada por otras, la verdad es que es despreciada por ella misma. Voy a enseñarles a ustedes. El desprecio que sientes de las personas es el desprecio que viene de ti. Porque la Biblia dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. No es porque yo soy joven o no tengo tanta experiencia que yo también no puedo. Yo puedo. Y por no tener experiencia es que puedo más, porque yo voy a depender de la fe de Dios. Porque uno que es muy experiente depende de su experiencia. Cuando uno no tiene mucha experiencia, ahí tiene que depender más de ¿quién? De Dios. Los jóvenes de la Biblia fueron personas que marcaron la diferencia. Fueron jóvenes diferentes. Fueron jóvenes que a sus 16, 17 años cambiaron la historia de la nación en que vivían.
Entonces tú no tienes que esperar y seguir el rumbo del sistema, que tienes que primero estudiar, después la prepa PIG, después, ¿cómo se llama el otro? La universidad, después de la universidad, ¿qué viene? La maestría, después de la maestría, el doctorado, después del doctorado, la especialidad y no rompa este sistema. O sea, no, que solo puedes, un ejemplo, solo puedes emprender cuando tengas 25 años. Yo pregunto a muchos jóvenes hoy en día, pregunto, ¿ya trabajas? No, porque estudio. ¿Y cuál es el problema? Porque no entendí. No entendí qué fue que implantaron en tu cabeza. ¿Quién dijo que no puedes trabajar y estudiar? ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién dijo que no pueden emprender a la edad que tienen? ¿Quién dijo que no pueden ustedes hacer cualquier cosa a la edad que tienen? Joven, no permita que nadie te desprecie por ser joven. Pero si alguien te desprecia por ser joven, es porque tú te desprecias a ti mismo. Es solo un reflejo de cómo te tratas. Las personas te tratan de la manera que tú te tratas a ti mismo. ¿Me comprende? Al contrario, trata de ser ¿qué? Trata de ser ¿qué? Trata de ser ¿qué? Trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. ¿Cuál es nuestra misión como jóvenes cristianos? Tenemos que ser un ejemplo. Ejemplo para los demás. Y no un mal ejemplo para los demás. Mire que interesante. Hoy en día si se le pone a un lado un TikToker que no es cristiano, a un lado de un cristiano joven, no se ve diferencia. Hasta se confunde. ¿Será que aquel es más cristiano que ese o ese de Dios? Nosotros tenemos que ser diferentes. No es porque somos jóvenes que vamos a ser despreciados. No es porque soy un joven y cristiano que voy a ser despreciado o despreciado. Yo voy a ser ejemplo para los demás. Yo no voy a dejar que me influencien a mí. Yo voy a influenciar a ellos. ¿Comprendieron? Sí, señor. Que cuando todos oigan tu modo de qué? Modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y confianza en quién? Aquí, 5 cosas y terminamos. Primera cosa, la Biblia dice que cuando las personas vean tu modo de qué? De hablar. Nosotros no hablamos como los demás hablan. Los demás hablan groserías, nosotros no hablamos. Y conseguimos formular las frases sin hablar groserías. ¿Entendiste? Sí. Nuestro modo de hablar es diferente. Nuestro modo de hablar es diferente. Vean cómo que vives. Nuestro estilo de vida es diferente. Mientras que ellos domingo en la mañana duermen más un poco porque quizás quedaron de un cotorreo del sábado en la noche. Nosotros sábado en la noche estamos durmiendo para domingo tempranito ir a la iglesia. La manera como vivimos es diferente. Nuestro estilo de vida es diferente. ¿Me doy a entender? Los hábitos de ellos son diferentes. No estoy juzgando a ellos diciendo que ellos son mejores o peores. Simplemente estoy diciendo cómo es un joven cristiano. Cómo debe de ser un joven fuerte de verdad. Más fuerte que el vicio, más fuerte que el alcohol, más fuerte que la droga, más fuerte que la depresión, más fuerte que la ansiedad y más fuerte que la carencia del corazoncito de uno. ¿Me explico? Vean también la forma como vives. Traten de ser ¿qué? Puros. Puros. Ser puro es ser, no es ser menso, es ser manso. No es ser menso, es ser manso. Ser puro es pureza. Pureza, la pureza es nuestra fuerza. La pureza es nuestra fuerza. ¿Qué es la pureza? La pureza es no tener relación sexual, pureza. Buscar las palabras correctas, pureza. No poner en mi boca la chela, o la michelada, o la michechela. ¿Qué es eso? Pureza. Pornografía, pureza. Traten de ¿qué? De ser puros. Como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso. Mira, las personas tienen que darse cuenta que nosotros, jóvenes cristianos, tenemos un amor, pero no es este amor emocional, este amor sentimental, este amor de estar a todo rato abrazando y ven aquí que te ayudo, que te apoyo. No, es un amor de que nosotros abrazamos la causa que no es nuestra, que le ayudamos a los demás. Sea amigo o enemigo, sea una persona buena, sea una persona mala, no importa si es homosexual o vicioso, amamos a todos. Amén.
O sea, el amor de nosotros es aquel amor como de padre y madre. Que el padre y la madre... ¿Quién ya fue golpeado alguna vez por sus padres? ¿Ya? ¿Quién ya de cinturón? De cinturón. ¿Ya? ¿Y de chancla? Porque aunque nuestros padres en algún momento nos hayan golpeado, pegado, o se desquitado, pero ellos nos aman. Y en la mayoría de los casos que fuimos golpeados, es porque ellos querían corregir, es porque no quieren que volvamos a sufrir. Entonces ellos como que quisieron ser duros, de tanto que aman, golpean. ¿Se me explico? Sí. Así es nuestro amor. Nuestro amor es el siguiente: yo te voy a hablar la verdad, te guste o no te guste. Te caiga bien, te caiga gorda, te caiga delgado, te caiga flaco, te caiga lo que sea, obeso o no te caiga. Va a escuchar la verdad. Y si quieres, cambie. Si no quieres, que no cambie. Porque es el amor de un padre y de una madre. El amor de nosotros es así. ¿Y tú, confianza en qué? La principal cosa que la gente tiene que querer imitar y percibir en nosotros es la confianza que tenemos en Dios. Es nuestra fe. La fe de saber decir no a las personas, a los amigos que nos conocen de la más antiguos, de la niñez, ver que cambiamos y también le decimos no para cosas que ellos hacen, que hoy ya no nos agrada más hacer. Esta confianza en Dios es lo que nos hace ser diferentes. La confianza en Dios es la fe. Es la fe. ¿Por qué hacemos eso, todo lo que hacemos? ¿Por qué no hacemos como los demás jóvenes? ¿Por qué no vivimos así en este libertinaje? Porque tenemos una fe, una confianza en un Dios. Tenemos un Dios. Y queremos agradarlo a Él. Y Él, por agradarlo a Él, Él nos bendice con todas estas cosas de manera mucho mejor. Entonces guarden esas palabras, ve lo que a ti te sirve, lo que a ti te conviene y pon por obra. No te queda perdiendo tiempo en tu vida, ¿no? O sea, que todos ustedes tienen una fuerza que no deben de ser entregada a otra cosa. Son jóvenes, tienen que decidir ahora lo que van a querer para sus vidas y tienen que tomar la decisión de manera inteligente. Porque las consecuencias van a ser de acuerdo a lo que ustedes elijan. Pero ser un joven cristiano es ser diferente. Es no ser influenciado, sino influenciar. Y si ahí se está dispuesto, puedes tomar esta decisión aquí ahorita y tomas esta decisión y ya empieza de una vez a poner por obra estas cosas. Y si algún de ustedes aquí tienen algún problema, algún pecado, no están puros, tengo una buena noticia para ustedes. En 10 minutos ustedes van a fallecer, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes cometieron algún pecado, no están puros, no están dentro de estos planes y propósitos de Dios, tengo una buena noticia para ustedes, una buenísima noticia. No, la buena noticia es que hoy te puedes volver puro, hoy. O sea que todas estas cosas, según la Biblia, Dios borra, es como borrón, cuenta nueva, Él borra. Recordamos, pero para Él mismo nos recuerda. Él borra, Él perdona, como que nos limpia la ficha, nos deja totalmente limpios, nos purifica y solo nos pide una cosa, que de este momento en adelante no nos volvamos a ensuciar. Solo esto. Entonces todos ustedes tienen esa buena noticia, de que si alguien estaba mal, estaba impuro, estaba totalmente sin sentido en la vida, puede hoy arreglarse. Todos ustedes, cualquiera. Ah, pastor, pero yo aquí en la esquina, en la Calzada del Hueso, ahí yo asesiné a una persona antes de entrar. Tú también. Amén. Todos, cualquiera. Pero pastor, yo pasé la noche en la prostitución, yo vendí mi cuerpo para ganar dinero. ¿Tiene perdón para mí? Tiene. Desde que no vuelva a eso. Pastor, yo estaba aquí, fui al baño aquí ahorita para ver pornografía. ¿Tiene perdón para mí? Tiene. Desde que borres todo de tu celular, si necesario, rompa tu celular. Y pisa. Tiene perdón. Desde que no te vuelvas a juntar con esta gente que te lleva a esto. Amén. Pastor, yo que era vicioso en masturbación, ¿qué hago? Jesús dijo que si tu mano te hace pecar, córtala. Está escrito. Pero en este caso, Él también te perdona. Ahora no puedes volver a entregarse a eso o gastar tu fuerza en esto. Amén. O sea, cualquier cosa de la que ustedes hablan, cualquier cosa que ustedes hayan cometido un minuto antes de entrar aquí, que les llevaría directo al infierno, que les dejan impuros,
Ele lhe está dando a boa notícia. Te vai dar uma chance mais, um perdão. Siga adelante depois disso. Estás livre. Reinicia tua vida. E agora viva assim desta maneira, e sem mascarilhas e sem filtro. Amém? Quem compreendeu? ¿Me explico? Todos podem. Todos podem. ¿Querem ser fuertes ou querem ser débiles? Fuertes. ¿Fuertes ou débiles? Fuertes. ¿Débiles ou flojos? Fuertes. ¿Débil ou fuerte? Fuerte. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes, pero yo solo supe dónde entregar mi fuerza. Aún siendo joven, yo entendí a quién yo debo de entregar mi fuerza, qué es lo que me hace más fuerte. Yo nunca más fui más débil, nunca más perdí para ningún tipo de vicio, para ninguna clase de cosas semejantes a esta. Yo no pierdo. Yo no soy débil. Yo puedo estar débil, pero yo no soy débil. No tiene nada en este mundo que es más fuerte que yo. Porque yo ya sé dónde está mi fuerza y de dónde viene mi fuerza. Y no la entrego a nadie. No la entrego a mi esposa, no la entrego a mis hijos, no la entrego. Y yo elegí ser fuerte. Y obedecer la Biblia. Entonces nos sentimos sucios. El pecado nos debilita mucho. El pecado nos debilita horrible. Horrible. Es horrible. Es terrible. El pecado nos ensucia horrible. Pero si somos humildes, Ele nos limpia, nos perdona, nos dá uma chance. Nadie está condenado aqui. Todos podem reiniciar. Todos podem sair de aqui sendo fuertes de verdade. E aí um exemplo. Miércoles era bueno que vocês vinieran à igreja. Que el próximo domingo estuviera aqui outra vez. Desde los firmes hasta los más nuevos. Todos. Ao invés de entregar tu fuerza al trabajo, a la morbosidad, ao invés de entregar tu fuerza a la depresión o al vicio o a cualquier otra cosa, porque ya se dieron cuenta, ¿quién tiene TikTok aquí? ¿Quién tiene TikTok? Yo no tengo TikTok, pero yo tengo Instagram y sé cómo es el Reels, ¿no? ¿O es Reels? Reels. Ahí, ¿ya vieron cuánto tiempo perdimos a veces así? ¿No es verdad? El video tiene 15, 50 segundos, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Ya se pasaron 5 años. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Y ahí perdemos toda la fuerza de nosotros aquí. No estoy diciendo que es malo, pero estoy diciendo en dónde poner la fuerza. Ahí está. Bueno, vamos a hacer la última oración y no vamos a entregar más nuestra fuerza a nada ni a nadie que no sea Dios.